Cordial saludo para todos. Vamos a revisar lo concerniente a la unidad número 2 del curso, Pensamiento Lógico y Matemático. El tema del e-learning para esta unidad, como lo podemos observar, es aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Nuestra directora de curso, Carolina Castaño Gutiérrez. Bueno. La temática para esta unidad entonces es cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, razonamiento deductivo e inductivo. Bueno, en cuanto a cuantificadores, ¿qué es un cuantificador? Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificador o determina una cantidad en una proposición. Bueno, ¿cuáles expresiones podemos utilizar en los cuantificadores? Todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, alguno. Son esas palabras de las que podemos utilizar. Ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Son algunos de los cuantificadores y como podemos observar, el primero tiene la palabra todos. El siguiente, algunos. Bueno, las clases de cuantificadores. Existe cuantificador universal, ¿sí? ¿Cuál es? Es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Ejemplo, todas las frutas son dulces. Este es un universal afirmativo. Ninguna fruta es dulce. Este es un universal negativo. Entonces, ¿por qué es universal afirmativo? Porque estamos hablando de todos, y afirmativo porque son. El siguiente, universal negativo. Estamos diciendo que de todos, ninguna fruta es dulce. Por eso es universal negativo. Estamos negando al universal afirmativo. Los cuales se simbolizan como. Para el universal afirmativo, ¿sí? Lo podemos simbolizar con esta letra que está aquí, que esa letra quiere decir para todo. Entonces es una representación del cuantificador que significa para todo. Donde eso es igual, ¿sí? O quiere decir que para todo X que pertenece al universal se cumple un P de X. El universal negativo, entonces lo que hacemos es negar ese cuantificador para todo y decimos que no es verdad que para todo X que pertenece al universal se cumpla un P de X. Bueno, simbólicamente entonces, ¿cómo nos queda? Por ejemplo, todas las frutas son dulces. Sabemos que es universal afirmativo, universal todas, y afirmativo porque son. Entonces, para todo, ¿cierto? Es lo mismo que para todo X que pertenece al universal, se cumple un P de X. Y es decir que todas las frutas X, tal que X son dulces, todas las frutas X, tal que X son dulces. Siempre vamos a representarlo con una X, ¿sí? Donde simbólicamente nos queda que para todo X que pertenece al universal, X son dulces o X dulce. Ahora con el negativo, ninguna fruta es dulce. Entonces, este es un universal negativo. Estamos negando que para todo, no es verdad que para todo X que pertenece al universal se cumpla el P de X. Entonces, todas las frutas X, ¿sí? Tal que X no es dulce, porque la estamos negando. ¿Pero por qué va todas? Porque estamos negando a ese universal. Todas las frutas X, tal que X no es dulce, y simbólicamente pues negamos, no es verdad que para todo X que pertenece al universal, X sea dulce. O podemos escribirlo para todo X que pertenece al universal, negación de dulce, ¿sí? Que X sea dulce. Bien.
Clases de cuantificadores. Existe el cuantificador existencial o particular, que es la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Entonces, este algunos viene a ser un existencial. Como se matricularon, entonces es afirmativo. Por eso es existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Entonces algunos es un existencial, no se matricularon, entonces es negativo. Los cuales se simbolizan como existe. Entonces, este símbolo significa existe. Existe un X que pertenece al universal, tal que se cumple P de X. ¿Sí? Entonces, pues es decir, que hay al menos un X donde se cumple ese P de X. Y para negarlo, entonces, no es verdad que existe un X que pertenece al universal donde no se cumpla ese P de X. O hay al menos un X que no se cumple en ese P de X, eso es lo que quiere decir. Bueno, de esa forma se simboliza. Ahora vamos a verlo cómo se simboliza cada uno de los ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, entonces ya sabemos que es existencial afirmativo. Se matricularon, entonces es afirmativo. Ahora, para el existencial, entonces existe un X que pertenece al universal, ¿sí? Que se cumple ese P de X, pero yo cómo voy a escribir en mi ejemplo, entonces yo escribo que existe algún estudiante, ¿cierto? O al menos un estudiante X donde se cumple ese P de X. Existe un estudiante X tal que X se matriculó en el periodo 1604. ¿Quién es ese X? Pues algún estudiante, ¿cierto? Existe algún estudiante X tal que X se matriculó en el 1604. Y simbólicamente, ¿cómo nos queda? Existe un X que pertenece al universal, pues tal que X se matriculó en el periodo 1604. El siguiente ejemplo, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Entonces, esto es un existencial negativo. Algunos existencial no se matricularon negativo. Bueno, no es verdad que existe ese X que pertenece al universal donde se cumpla ese P de X. ¿Y cómo queda mi ejercicio? Ya sabemos que esto existe, ¿sí? Porque es un existencial. Existe algún estudiante X tal que X no se matriculó en el periodo 1604. Y simbólicamente, ¿cómo nos queda? No es verdad que existe un X que pertenece al universal, ¿sí? Y que X se matriculó en el periodo 1604. O también lo puedo escribir. Existe un X que pertenece al universal, tal que negación, ¿cierto? No es verdad que X se matriculó en el periodo 1604. Negamos la segunda parte, también se puede hacer de esa forma. Proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Por ejemplo, ejemplo de proposiciones categóricas. Todas las aves son animales. ¿Sí? Estamos nombrando la proposición P. Proposición Q. Algunas aves no son animales. Entonces, en la proposición P tenemos todas como cuantificador, ¿cierto? Y afirmativo son. En Q, cuantificador, algunas. Y en afirmación o en negación, no son. Por ejemplo, proposiciones categóricas. Otro ejemplo. Proposición T. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Entonces también tenemos todos son. Proposición U.
Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Algunos son. Listo. Esas son proposiciones categóricas. La estructura de las proposiciones categóricas. Entonces, ¿cómo viene esa definición de esa estructura de la proposición categórica? Viene dada por una proposición, por un cuantificador, por un término sujeto, por una cualidad o cúpula y por un término predicador. ¿Y cómo vienen dadas? Entonces, en nuestros ejercicios vienen dadas en un cuadrito. Nos dan dos proposiciones categóricas P y Q. Todas las aves son animales, algunas aves no son animales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Definición de la estructura de la proposición categórica. Lo que vamos a hacer es ubicar a esta proposición P y a esta proposición Q en nuestro cuadrito. Entonces, para la proposición P, el cuantificador, todas, el sujeto, aves, la cualidad o cópula en este caso son y término predicado, animales. Para la proposición Q, algunas, término sujeto, aves, cualidad o cúpula no son y término predicado, animales. Entonces tenemos algunas aves no son animales. Determinar el tipo de proposición, si es de tipo A, E, I, O. Entonces, ¿cuáles son las de tipo A? Las universales afirmativas, ¿sí? Que vienen dadas como todo ese es P. Las universales negativas son las de tipo E, que vienen dadas como ningún S es P. Aquí S es sujeto y P es predicado. Particular afirmativa, que son las proposiciones y vienen dadas por algunos S son P. Y la particular negativa, que son las proposiciones O, vienen dadas por algunos S no son P. Y aquí viene la explicación también de cada uno. Bueno, ¿cómo sabemos para hacer esto? Entonces, en las proposiciones categóricas, en nuestro ejemplo, la proposición P, todas las aves son animales. Entonces vamos a revisar aquí a ver para cuál se cumple. Como dice, todas son, ¿cierto? Entonces es todo ese es P. Todo es. Proposición de tipo A. Entonces esa es universal afirmativa, que aquí está todo, universal afirmativa, proposición A, todo ese es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Eso es nuestra proposición P. Ahora, proposición Q. Algunas aves no son animales. Entonces debemos buscar. Algunas no son. Entonces esto es proposición O. Particular negativa, proposición O. Algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Y esa es la clasificación para nuestra proposición Q. Ahora lo que hacemos es en el cuadro de oposición, ¿cierto? En este esquema, ubicar el resultado de nuestras dos proposiciones. En este caso me dio de tipo A, entonces yo puedo encerrar aquí a la A, y de tipo O, entonces yo puedo encerrar aquí a la O y trazar una línea de A hasta O. ¿Para qué? Para decir que la conclusión, de acuerdo a este esquema, mis dos proposiciones P y Q son contradictorias. ¿Sí? Si, por ejemplo, me diera clase de A hasta I, bueno, entonces yo concluyo que de acuerdo al esquema mis proposiciones son subalternas. Si nos diera, por ejemplo, de A hasta E, entonces son contrarias. De E hasta o al contrario, son subalternas. Nuevamente de I hasta E, o de E hasta I, son contradictorias. Entonces aquí depende de donde tracemos la línea de esta hasta la otra, concluimos. En este caso son contradictorias, según el esquema. Listo, bien. Ahora, para las clases de proposiciones categóricas, pues existen estas cuatro proposiciones, ¿sí? Donde les decía que la S es el sujeto y la P es el predicado. Entonces, universal afirmativa, todo S es P. Para la universal negativa, ningún S es P. ¿Sí? Estamos negando. Para la particular afirmativa, algún S es P. Y de la particular negativa negamos a este, entonces algún S no es P. Estas, pues,
son como las que se utilizan, ¿cierto? Digamos que por ejemplo en el universal negativo, por lo general negamos con el ningún SSP. Entonces, para tener presente estas 4 clases y cómo va cada una en las proposiciones categóricas. Por ejemplo, todos los colores hacen parte del arco iris. Entonces, hay otro ejercicio donde nos dan la proposición categórica y debemos definir cuál es el cuantificador y cuál es la cualidad. El cuantificador va a ser el que está aquí. En este caso, todos, ¿sí? Y la cualidad o cúpula va a ser como el verbo que hacen, ¿sí? O la acción que realizan. Entonces acá, ¿cuál sería? Hacen, ¿cierto? Este es el verbo que tenemos en este caso. Entonces, cuantificador, todos. Cualidad, hacen. Es decir, que la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. Todo ese es P. ¿Y por qué la clasificamos como universal afirmativa? Porque aquí dice que todos y es afirmativa, son, hacen, si están haciendo, realizando. Es afirmativa. Entonces me queda universal afirmativa es todo ese es P. Ahora dice, construir una para cada clase. ¿Cómo nos quedaría? Pues ya tenemos la universal afirmativa, ¿cierto? Voy a construir la universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. ¿Cómo me quedan? Con esta misma proposición categórica. Entonces, para la universal negativa, como yo debo utilizar ningún SSP, entonces me queda ningún color hace parte del arco iris, ¿cierto? O ninguno de los colores hacen parte del arco iris. De las dos formas me puede quedar. Ningún color hace parte del arco iris o ninguno de los colores hacen parte del arco iris. Estoy negando a esta. Ahora, la particular afirmativa, ¿cómo me quedaría? Entonces me quedaría, algún color hace parte del arco iris. O también, algunos colores hacen parte del arco iris, ¿cierto? Para la particular negativa, algún S no es P, entonces me quedaría, algunos colores no hacen parte del arco iris, ¿cierto? O algún color no hace parte del arco iris. Listo. He construido una para cada clase. Bien, siguiente. El razonamiento. Entonces, ¿qué es el razonamiento? Es la razón, la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. Expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental que es el razonamiento. Pues sabemos que lo utilizamos bastante en diferentes aspectos, ¿cierto? Para razonar y para concluir en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Existe el razonamiento deductivo. Entonces, ¿cuál es el deductivo? El que va de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, premisa, todos los artistas son vaqueros. Premisa, todos los vaqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Cuál es la característica que tiene este razonamiento deductivo? ¿Sí? Que lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas, ¿cierto? Por lo tanto, se incrementa la información semántica. Va de lo general a lo particular. Una característica general del razonamiento deductivo es que es una validez. Entonces, lo que estemos afirmando en ese razonamiento deductivo es una validez. Para el razonamiento inductivo, este va de lo particular a lo general. Es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era de color negro, el 3 también. Luego, todos los cuervos son negros. ¿Qué pasa? Armamos las premisas y la conclusión, ¿sí? Y estamos concluyendo que todos son negros. O sea, por el hecho de que el 1, 2, 3 eran negros, vamos a concluir que todos son negros. Pues eso es una inducción, ¿cierto? Pero no quiere decir que vaya a llegar a suceder.
es una inducción, es una predicción. Entonces, por eso es inductivo, esa es la característica también del inductivo, que va de lo particular a lo general, pero que lo que yo estoy diciendo acá es una inducción, es una predicción, es algo que estoy suponiendo, ¿sí? Más no que sea una validez. Entonces, por eso es un razonamiento inductivo. Para el razonamiento inductivo, pues este se generaliza para todos los elementos de un conjunto, la propiedad observada en un número finito de casos. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Incierta. Entonces, como les decía, es una inducción, es algo incierto, ¿cierto? Y discutible. Esas dos palabras muy importantes para este razonamiento inductivo. Ejemplo, argumento. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Identificar las premisas y la conclusión. Bueno, premisa 1, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Premisa 2, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Conclusión, las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Listo. Ay, perdón. Desarrollo. ¿Cuál es la argumentación? Pues que es un razonamiento deductivo, ¿cierto? Usted investiga el tema, ya que a partir de hechos conocidos como es el nivel del azúcar en la sangre, pues se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de la salud de la persona. Como esto es una validez, como les había dicho, es un razonamiento deductivo. Entonces es importante que el deductivo, eso es una validez, mientras que el inductivo estamos haciendo una inducción de algo, algo incierto. Eso es todo para el desarrollo de esta actividad. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su mayor entendimiento. Muchísimas gracias para todos.